Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos escuchan por esta su emisora Radio Vigía. En este programa, Luces para el Alma, un programa hecho para ustedes, para las inquietudes espirituales que tengamos sobre la razón de la vida, sobre la razón del porqué del dolor, del sufrimiento, cuál es el objetivo de la existencia aquí en la tierra. En fin, todos esos grandes interrogantes estamos aquí para solucionarles y para poder interpretar bien la visión espírita de la verdad consoladora, que es una propuesta enviada por el Maestro Jesús en el cumplimiento de su promesa del Consolador prometido. Hoy estamos aquí, nuestro compañero Axel Renal y yo, Jorge Berrío, para compartir un momento de verdadera espiritualidad. ¿Qué más, Axel? ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Qué bueno que estén con nosotros hoy para tocar buenas tardes, sí señor, para tocar este interesante tema hoy que tenemos para tratar con ustedes y explicar lo que es la doctrina espírita y qué no es la doctrina espírita. Exacto, ese es el tema que hoy queremos abordar, ¿no? Queremos abordar porque hay mucha confusión de lo que la gente piensa de que es el espiritismo como una doctrina y más bien que hay una confusión de conceptos, porque muchas personas utilizan el nombre. Hay personas que utilizan el nombre sin saber realmente qué es la propuesta espírita. Lo primero que hay que definir qué es el espiritismo, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es el espiritismo? ¿O cómo lo define Kardec, el espiritismo? Exacto, el espiritismo tiene una definición bien clara en el libro de los espíritus por el maestro Allan Kardec, y es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Es decir, qué se desprende de esa certeza de la existencia del espíritu y esa relación que tiene con nosotros, qué pasa con el mundo corporal, qué pasa en el mundo espiritual. Eso es lo que trata el espiritismo, es una ciencia. Y como ciencia podemos también explicar que el espiritismo tiene tres conceptos básicos, ¿no? Tres conceptualizaciones dentro de su característica como doctrina: la parte científica, la parte filosófica y la parte moral. Eso es lo que es espiritismo. Entonces nosotros podemos hoy hablar y extender el tema del espiritismo para poder esclarecer que la palabra espiritismo es mal utilizada por muchas personas que simplemente piensan que es la comunicación espiritual, que piensan que el espiritismo solamente lo que busca es conocer qué nos dicen los espíritus, se afianzan en la comunicación espiritual para obtener beneficios, y esa no es la idea del espiritismo. Sí, la lectura de la buena nueva, de la vena del futuro. Entonces la gente nos confunde horóscopos con los horóscopos, la lectura de horóscopos, la lectura de la mano, la hechicería, los adivinos, brujería, adivinos, ritos satánicos. Todo eso hay mucha gente que confunde, que piensa que los espíritas hacemos eso. O hay espíritas, o hay personas que utilizan de que dicen que ser espíritas y hacen ese tipo de prácticas. Entonces, ¿qué es lo malo de estos cultos exteriores que no tienen ninguna vinculación con el espiritismo? Nosotros no hacemos exorcismos para apartar malos espíritus. No, esa no es la metodología. Vamos, siéntate aquí y te sacamos los espíritus malos que tengas. Eso no es espiritismo. Sacrificio de animales, sacrificio de seres humanos, bajo ningún concepto. Muchas personas piensan que ofrecer algo a los espíritus para obtener beneficios. Rituales de iniciación de ninguna naturaleza. No hay personas que lleguen al espiritismo y requieran hacer una actividad especial para ser parte de la doctrina. Indumentarias, nadie está vestido de manera especial, no hay uniformes, no tenemos ropas especiales durante nuestras actividades, por ningún motivo. No hay altares, no hay imágenes, no adoramos imágenes y mucho menos objetos.
talismanes o los bien llamados objetos de la suerte, ¿no? No hay rituales, no tenemos ningún tipo de significaciones extravagantes para impresionar públicos o personas que nos hagan llegar. El espiritismo tiene un sentido de conceptualizar los temas y explicarlos de manera racional. No, bajo ningún concepto nosotros confeccionamos horóscopos, ni ejercicios de cartomancia, que es lo que la gente algunas piensan, ni actividades similares a esta por ningún motivo. Por ningún concepto el espiritismo cobra ningún tipo de actividad. La administración de sacramentos como bautizos, casamientos, concesión de indulgencias, sesiones fúnebres, reuniones especiales para oraciones particulares o a desencarnados son muy especiales, pero dentro de la doctrina espírita. No se hacen por aparte, ni tenemos sacramentos ninguno dentro de nuestros trabajos espíritas, y mucho menos dentro de nuestras actividades. Talismanes, amuletos, oraciones milagrosas. No existe una oración escrita que leamos y que porque se leyó ya va a tener un efecto específico, ni repetirlas un número de veces específico. Pagos, retribuciones a favor del espiritismo no existen. No hay danzas, procesiones especiales y actos iguales a las procesiones no se dan dentro de nuestra doctrina. No hay himnos, no hay canciones, no tenemos lenguas exóticas ni palabras mágicas con que dirigirnos a los espíritus para lograr de ellos servicios, ni inciensos, ni mirra, ni tabacos, ni cromo, nada por el estilo se utiliza en nuestras actividades. Cualquier sustancia alucinógena o droga no está concebida dentro del espiritismo. Exacto. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque hay personas que recomiendan también baños milagrosos, baños de hierbas y de cosas, y entonces dicen que eso es manifestaciones espíritas, y eso no es espiritismo, ¿no? Estamos aclarando todo lo que no es, porque eso que acaba de decir Axel aquí, de leer, de explicar, de todas esas prácticas que no son espíritas, las personas que creen eso son personas que se guían más por la superstición, le tienen más fe a un baño, le tienen más fe a una estampa de un santo determinado, o a una oración, si la repites tantas veces o la dices tal oración, creen en el tal rito, creen más en eso que es material que creer en Dios, que es lo fundamental en la doctrina espírita, ¿no? Que siempre quiere es que nosotros busquemos la presencia de Dios, el acercamiento a Dios para desarrollar realmente nuestra espiritualidad. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, porque las supersticiones son motivos de ignorancia todavía de las creencias indígenas, ancestrales, que traemos, de aquellas que se trajeron de África o que se traían los indígenas nuestros, se mezclan con la religión y vienen una cantidad de prácticas creando un sincretismo religioso, donde se popularizó. Entonces las personas utilizan el nombre de espiritismo para darle como una connotación de mayor importancia, sabiendo que el espiritismo no tiene ningún tipo de práctica, ni exterior ni material. No tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son distracciones que tenemos, y se nos olvida lo esencial: la felicidad, la paz, la luz interior, la espiritualidad que cada uno de nosotros debe conquistar con la transformación moral, porque Kardec es muy claro, ¿no? Que se reconoce el espírita por los esfuerzos que hace para librarse de sus malas inclinaciones y por su transformación moral. Entonces eso es así. Si nosotros estamos buscando es la transformación moral de cada uno de nosotros, eso es la propuesta espírita. Eso que tiene que ver con un baño, eso que tiene que ver con hacer un determinado rito. Y precisamente esto que habla Jorge del sincretismo es precisamente los vacíos que tienen muchas personas y piensan llenar esos espacios con lo físico, con las oraciones, con amuletos, y eso no es lo que es el espiritismo, porque precisamente esa trascendencia histórica que traemos nosotros, esa cultura que traemos del sincretismo, se ha desarrollado mucho, y no es que estemos atacando a esas personas están en su estado de conciencia. Es la parte donde ellos entienden y creen en ese tipo de metodologías equivocadas. Sin embargo, el espiritismo viene a eso, a establecer una diferencia importante de manera racional, a explicar el por qué no son. Entonces hay que aclarar también que todas esas personas que ponen el periódico, en Universal lo vemos en los periódicos, teléfonos, que le ponen que le solucionamos los problemas, que le traemos al esposo en 7 días, arrodillado, arrepentido,
Si tiene problemas de dinero, le solucionamos. Soy el enfermedades espiritista. físicas. ¿Sí? Sí, también enfermedades físicas, curaciones del SIDA, curaciones de cáncer. Entonces se ponen también el título, soy espírita, el negro espírita, el viejito del espiritismo, madame tal, y ponen la palabra espiritismo, espiritista, como si fuera una realidad, ese tipo de práctica. Y eso es un engaño. Eso no es espiritismo. Eso no es espiritismo, porque esos son explotadores de la buena fe de las personas, donde las tareas espíritas en los centros espíritas son gratuitas, porque seguimos el lema del Maestro Jesús cuando dijo, dad gratuitamente lo que se recibe gratuitamente. No tenemos que hacer de la mediunidad ni de las tareas espirituales una profesión. Eso no fue lo que se enseñan en la doctrina espírita, codificó el Maestro Kardec, ni es lo que enseñó el Maestro Jesús, porque nosotros los espiritistas somos cristianos. Seguimos el mensaje del Maestro Jesús y vivimos las prácticas mismas que Él enseñó. Que era el servir a los demás con amor, con verdadero desinterés, con verdadera espiritualidad, ¿no? Para que así podamos ser realmente instrumentos de amor y multiplicadores del bien en la tierra. Entonces el espiritismo, tenemos que aclarar desde un momento, para iniciar ya a explicar lo que sí es el espiritismo, respeta ante todo todas las religiones. No estamos contra ninguna doctrina, valorizamos todos los esfuerzos para que la práctica del bien se dé en el hombre, no la transformación, haya fraternidad y haya paz y armonía social. Entonces reconocemos que todas las personas tienen posibilidad de tener religiones, sin embargo, nuestra doctrina explica de manera consecuente desde el origen y hasta dónde es el destino del hombre. No imponemos los principios, no se imponen. Invitamos a los que estén interesados en conocer el espiritismo que se sometan esas enseñanzas, todas las que se den, al tamiz de la razón, racionalizarlas. Entonces tenemos que tener muy claro eso, ¿no? De que es un proceso de aprendizaje que debemos tener para poder decir, conozco el espiritismo. Conozco la doctrina espírita. Y esa es la campaña que estamos haciendo aquí a través de nuestro centro espírita, Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, aquí ubicado en Manga, en la Cuarta Avenida, número 21A44. La Federación Espírita de Bolívar, que es la institución que rige la parte administrativa de todos los centros serios que estén afiliados a la Federación, y de la Confederación Espírita Colombiana, que es el ente nacional que regula todas la parte de administración y de divulgación doctrinaria, de que el término espírita sea respetado. Sea respetado porque esa visión popular que se tiene de la doctrina no es la correcta. No hacemos ningún tipo de pactos con diablos, ni demonios, ni espíritus inferiores, no hacemos ningún tipo de ritos ni satánicos ni no satánicos. ¿Por qué? Porque lo importante para nosotros es el amor a Dios, es sentir el amor al prójimo, es ayudar a los que sufren, a los que necesitan. Entonces, cuando muchas religiones, ¿sí?, dirigentes de las distintas religiones atacan al espiritismo, les pedimos el favor que sigan atacando, pero no al espiritismo, a los que practican ese tipo de actividades equivocadas, porque eso no es el espiritismo, porque eso crean dependencias, abusos, explotación de dinero, de la ignorancia de las personas, y todos nosotros los espíritas estamos en contra de esas prácticas, así como los prohibió Moisés. Moisés en Deuteronomio 18 prohibió todo tipo de sortilegio, de adivinación, de estar invocando muertos, de estar perturbando la paz de aquellos que ya partieron hacia la vida espiritual. Nosotros estamos de acuerdo de que esas prácticas no se deben hacer. No son prácticas espíritas. Son prácticas que cualquiera las puede tener y las puede hacer porque hay libertad de creencias en nuestro país, ¿no? Pero no son las prácticas espíritas, y queremos tener en este programa esa claridad. Vamos entonces a hacer una pausa. Que Dios nos acompañe en este programa Luces para el Alma. El Centro Espírita Juana de Ángeles los invita a sus actividades públicas
en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Muchas gracias por su sintonía. Estamos en este programa donde, recuerden, en la tercera parte, después que terminemos esta segunda parte, estamos esperando sus llamadas al 656-5252 para compartir sus inquietudes. Seguimos con esta temática de lo que es y lo que no es el espiritismo y sus prácticas, ¿no? Exacto, entonces queremos también dejar claro que el espiritismo tiene muchas personas que llegan en un momento dado y se van alejando porque el espiritismo requiere estudio, requiere que se conozca de qué se habla, por qué se habla, por cómo se fundamentan los conceptos, y esto es lo que está pasando con estas personas que no estudian la doctrina espírita y realizan prácticas espíritas, aparentemente, desconociendo los procedimientos, desconociendo lo que tiene que ver con el espiritismo, porque son meras creencias y supersticiones, son personas que están deseosas de exteriorizar necesidades innecesarias. Entonces, esta clase de actividades no son espíritas. El espiritismo es simple y es sincero. Simple porque nos basamos en las enseñanzas precisamente simples que nos dio el Maestro Jesús. Enseñanzas simples que en todo momento manifestamos, y espiritismo realizamos, sí, prácticas y actividades para cultivar nuestras facultades espirituales, para fomentar en el hombre la espiritualidad, ese ser interior que crezca sus facultades y especialmente trabaje en su parte moral. Exacto, ese es el objetivo principal de la doctrina espírita, ¿no? Y eso es lo que nosotros divulgamos y apoyamos en todo momento, y para eso está este programa, para que todos identifiquen realmente dónde está la verdadera esencia espiritual. El espiritismo, la palabra significa doctrina de los espíritus. Entonces es que nosotros, como espíritus inmortales que somos, que ahora tenemos un cuerpo físico, necesitamos este conocimiento para poder evolucionar, porque todos estamos inmersos en las leyes divinas. Y una de las leyes más importantes que podemos nosotros tener y tener muy claro es la ley del progreso, la ley de la evolución. ¿Y cómo evolucionamos? Si desconocemos las leyes divinas. ¿Sí? Y que las personas tienen mucha herencia atávica del sincretismo, de prácticas heredadas de un pasado, y esa es la educación que debemos tener, porque la educación es la formación de nuevos criterios para que nosotros tengamos una visión de la vida mucho más amplia, mucho más espiritual. Y eso es lo que demuestra el espiritismo, ¿no? La inmortalidad del alma. Es precisamente la enseñanza básica del espiritismo, y el hecho de entenderlo, tener conciencia de que somos inmortales, necesariamente debe transformar nuestras vidas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Y en este momento es preciso esclarecer que el espiritismo es uno solo, es el espiritismo codificado por el maestro Allan Kardec. Por ello, no existen espiritismos denominados el bajo espiritismo, el alto espiritismo, espiritismo de mesa, espiritismo de conciencia. No, el espiritismo es uno solo, que está basado en la codificación espírita. Nosotros los espíritas tenemos ese solo género, esa sola filosofía, que es y con la convicción de que nuestra columna vertebral de la filosofía está en el libro de los espíritus. Así Entonces, es. podemos nosotros también en este momento recordarles a todos que muchas personas dicen: no, yo soy espírita de tal área, o espírita de otra área, o de tal región. No existen espiritismos regionales, no existen espiritismos ni siquiera a nivel nacional. Existe un espiritismo a nivel mundial codificado por el maestro Allan Kardec. Sí, eso es muy claro tenerlo, ¿no? Porque hay personas que dicen que son de tal corriente, de tal delineamiento,
Y no, esos son interpretaciones personales, porque el que creó la palabra espiritismo fue el maestro Allan Kardec, ¿sí? Él no fundó el espiritismo, él codificó en la doctrina espírita, este gran maestro francés. Su verdadero nombre es Hipólito León de Nizar-Ribail, un gran pedagogo que ya hemos hablado aquí en días anteriores, y al asumir el nombre, el seudónimo de Allan Kardec, era para diferenciarlo de la obra de él. Entonces él creó esos nuevos neologismos, que eran la palabra espírita, espiritismo, espiritista. Son palabras creadas por él para diferenciarlas de las creencias diversas del espiritualismo moderno, que en ese momento estaba en pleno nacimiento también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver de que la doctrina espírita es una propuesta clara, consoladora, basada en la inmortalidad del alma y en la reencarnación, que es un tema también que muchas personas no comprenden, que vamos a tratarla en otro día más profundamente. Pero la reencarnación y la inmortalidad del alma son los fundamentos más importantes donde se desarrolla la justicia divina, la ley del progreso, el amor que nos tiene Dios, que nos da la oportunidad a todos de evolucionar, de progresar. Y recordemos que Dios es lo más perfecto que existe. Él no es material. Entonces, para estar con Él, no necesitamos estar practicando cosas materiales, porque lo que Él mira es la sinceridad de nuestros corazones, lo que tenemos realmente en nuestra alma, no lo que aparentamos, ni lo que buscamos con todas esas apreciaciones exteriores, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Por eso el espiritismo se define como una doctrina consoladora. ¿Por qué es consolador? Porque ante tanto sufrimiento, tanta incomprensión, tanta ignorancia que tenemos de nuestras vidas pasadas y los espíritus inmortal que somos, hombre, el saber que nuestro espíritu es inmortal, el saber que las pruebas que vivimos, los conflictos que tenemos actualmente son provisionales, son momentáneos durante esta vida, y que seguramente si los resolvemos en la otra vida seremos mucho mejor, estaremos en muchas mejores condiciones, es consolador. Es consolador saber que nuestros seres queridos no se esfuman, no desaparecen, pasan a otro plano espiritual. Es consolador saber que nosotros podemos cambiar nuestras vidas con nuestro comportamiento. Es consolador saber que está bajo nuestra responsabilidad el direccionamiento de nuestro destino. Hay muchas personas que caen en las supersticiones por la ansiedad ante el futuro, las inseguridades, los miedos ante el matrimonio que vas a hacer, la educación de los hijos, el negocio que vas a realizar. Esos miedos se reflejan en que muchas personas busque como esos solucionadores de problemas, adivinadores del futuro, mágico, de la suerte, buscan la parte mágica, como si ellos tuvieran la solución, y resulta que a veces aquel que es el adivino, que adivina el futuro, tiene más problemas que nosotros que vamos como clientes, ¿no? Y resulta que nadie tiene la solución, ni nadie puede darle a uno las pautas para tener una felicidad, una paz en un mañana si nosotros no la trabajamos y no la conquistamos. Entonces es necesario que nos liberemos de los miedos y aprendamos a ser conscientes de vivir el hoy, porque cuando uno vive el hoy, aprendiendo a desarrollar todos los valores, todas las cualidades, todas las virtudes, vamos llenándonos de una energía tan positiva, tan llena de luz interior, que estamos siempre con Dios. Entonces la vida nos va a abrir puertas, vamos a sentir una gran identificación con la prosperidad, con la felicidad, con la alegría, y no tiene nada que ver de que demos un dinero a una persona o a un jefe de una iglesia o un dirigente de una iglesia para tener felicidad y prosperidad, porque Dios, la obra de Dios no es material, la obra de Dios es espiritual. Si fuera material, todos los ricos fueran felices, y no lo son. ¿Por qué? Porque siempre hay un vacío en el alma cuando Dios no está sinceramente fortalecido en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces tenemos que tener mucha claridad, ¿no? En la medida en que vamos teniendo más fe en Dios, en sus leyes divinas, nos vamos quitando todas esas prácticas supersticiosas que el hombre tiene como si fueran solucionadores, y no son la solución. Son podríamos decir, los confundidores, ¿no? Porque confunden más al ser humano de la esencia que es estar con Dios,
No es creer en Dios, es estar con Dios, y estar con Dios nos traerá felicidad y paz y alegrías profundas en el alma. Y eso es lo que nos enseña el espiritismo, ¿no? Esa forma de cómo poder comunicar nosotros con Dios. Nosotros oramos, meditamos, en nuestras actividades tenemos comunicación con nosotros mismos y con Dios para poder desarrollar nuestra espiritualidad. Y ahora que hablaba Jorge, precisamente pensaba en que cómo hay tanta gente que no racionalizan las actividades en las que se emprenden. ¿Cómo voy yo a donde una señora que tiene más problemas? Una casa, de pronto usted la ven semidestruida, recibiendo personas para curarle sus males. ¿Por qué no puede ella curarse entonces a sí misma? ¿Cómo puedo yo entender que alguien que tenga problemas, hasta físicos a veces los tienen, puede curar los míos o puede ayudar a curármelos? Eso es precisamente lo que tenemos que ir pensando. ¿Cómo voy racionalizando esta verdad? Tiene que ser lógica. Tiene que haber una respuesta concreta y que tenga la lógica total para poder entender yo qué está pasando con mi vida. Y eso es lo que explica la doctrina. La doctrina nos quiere enfocar hacia una realidad espiritual de nuestra inmortalidad. Tiene sus fundamentos. Jorge mencionaba algunos de ellos ahora, la reencarnación, uno de los fundamentos, y ya el simplemente hecho de estar conscientes de que nuestras vidas pasadas han sucedido y que esta vida actual es una vida momentánea, nos da pie para ir pensando en la modificación que tenemos que hacer de nuestro conocimiento y nuestros actos, porque somos responsables de lo que hacemos. Y eso nos da entonces a la otra parte de la doctrina espírita que nos explica las leyes que existen, leyes morales. Nosotros en la ciencia conocemos las leyes científicas, pero la doctrina espírita viene a abrirnos las puertas para el conocimiento profundo de las leyes morales, que son las leyes en las que se basó el Maestro Jesús para todas sus enseñanzas. Bien, vamos entonces a hacer un corte comercial para seguir con este programa Luces para el Alma. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Estamos aquí siguiendo con el programa Luces para el Alma y estamos trabajando en esta programación que realmente nos ayuda a cada uno de nosotros a entender la razón de la existencia, la razón del vivir. Y hoy estamos aclarando estos puntos sobre la confusión que existe sobre lo que es la doctrina espírita, ¿no? Recuerden que nos pueden llamar al teléfono 656-5252 aquí en Radio Vigía de Todelar, en este programa, que es un programa hecho para aclarar todas esas inquietudes. También los invitamos al Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis para que participen todos los sábados a las 5 de la tarde, gratuitamente, abierta al público, puede entrar cualquier persona allí para que escuchen los temas, y los martes a las 6:30 de la tarde. Si alguien tiene algún problema, alguna necesidad, puede ir también los martes de las 4 de la tarde, estamos ahí para atenderles en todas sus inquietudes, una entrevista privada, una atención fraternal privada que les va a ayudar en todas las problemáticas espirituales. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas. Soy Cándida Pérez. ¿Usted podría decirme, por favor, qué diferencia hay entre espiritualismo y espiritismo? Gracias, Cándida. Muy alegre por tu llamada.
Interesante pregunta porque es preciso aclarar ese tema, ¿no? A ver, el término espiritualismo o espiritualista es la persona que cree que existe algo más allá de la muerte, ¿no? Que existen espíritus, que existe la posibilidad de pronto de que después de la muerte sigue existiendo, está bien, creer en que existe el espíritu, pero no necesariamente creen que el espíritu se comunica, en que el espíritu evoluciona, no cree lo que realmente trae la doctrina espírita. El espiritismo trae una enseñanza además de la existencia y la inmortalidad del espíritu, trae la fundamentación moral, el conocimiento de lo que es la doctrina espírita. Entonces ser espiritualista es simplemente creer que existen espíritus y que existen otros seres que son etéreos, pero no necesariamente que el espiritismo, como el espiritismo que tiene la facultad de enseñarnos a nosotros las leyes, cómo comportarnos para poder progresar con nuestra espiritualidad. Sí, así es. Una cosa es el espiritualismo, que es una creencia natural en la creencia en la inmortalidad. Las religiones son espiritualistas, todas. Se diferencian de uno que otro concepto. Y el espiritismo, como estamos hablando, es una doctrina filosófica, una doctrina con consecuencias morales. Y ella es la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Sí? ¿Con Adelante. quién? Adelante. Buenos días. Buenos días, gracias por tu llamada. Gracias, mi nombre es Tarcisia López. Tarcisia, buenos días, adelante por favor con tu pregunta. Sí, es que mira, yo en el periódico veo unos anuncios que dicen ser de personas espiritistas y que ofrecen uniones maritales, acercamiento a la pareja y trabajitos en el sentido de ligar a la persona amada. Yo quisiera que ustedes me dijeran si eso es posible, si yo yendo a una consulta puedo lograr que mi pareja vuelva conmigo. Gracias. Gracias a ti por tu llamada. Sí, definitivamente, como hablamos ahora, vemos claramente que hay personas que pueden llegar a creer esto, ¿no? Cómo una persona puede llegar a creer de pronto que alguien en una sola sesión puede hacer que su esposo vuelva, o que se gane la lotería, o que se gane el baloto. Definitivamente esto no es espiritismo, y esto estamos seguros que no es posible. No es posible porque existen unas leyes, existen merecimientos. Nosotros estamos en el nivel de conciencia que tenemos producto de vidas anteriores. Y nosotros estamos ahora en capacidad de resolver los problemas que traemos de conflictos anteriores y en capacidad de resolver los problemas para poder seguir superándonos. No nos pueden aparecer lo que deseamos, sino lo que necesitamos. Por eso lo decía el maestro. Ustedes, según sus obras, tendrás de acuerdo a tus obras. Entonces, nosotros no podemos tener más de aquellas cosas a las que podemos aspirar en esta vida o aquellas que realmente necesitamos para nuestra superación. Sí, exacto, ¿no? Como hay un dicho popular, dice, no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Hay personas que se dedican a ese tipo de práctica y hay otros que creen en ese tipo de situaciones milagrosas y sobrenaturales. Ese es el desconocimiento de lo que decía las leyes divinas. El desconocimiento de saber que hay unas leyes que rigen todo. No podemos atraer a un ser que ya no nos ama, ¿sí? Porque tarde o temprano ese ser se aburrirá. Así utilicemos cualquier mecanismo, ¿no? Todas esas supersticiones ayudan a que la ignorancia sea explotada, y detrás de esas promesas de solucionadores de problemas, de situaciones de la vida, detrás de eso va el interés económico. Entonces eviten ser explotados, por favor. Crean más en Dios, crean más en Jesús, que es realmente el que nos ayuda a solucionar. Y es bueno precisar que estas personas que actúan de esta forma, aprovechándose de los demás, se están comprometiendo. Claro. Están comprometiéndose y ellos tendrán que cumplir la ley de causa y efecto. Sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces hay otra llamada, por favor. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes, hablo con Rubén Hernández. Sí. Rubén, ¿cómo estás? Bien, gracias. La pregunta es, ¿los espíritus nos enseñan una moral nueva, algo superior a lo que Cristo predicó? Ok, pregunta Rubén entonces, ¿los espíritus nos enseñan una moral nueva, algo superior a lo que Jesucristo nos predicó? Sí, no. No hay una moral nueva. Es la moral que nos dejó el Maestro Jesús, es la que nos enseñan los espíritus. ¿Por qué es? Porque el Maestro Jesús es el espíritu más evolucionado, es el ser más extraordinario y es el modelo y guía para la humanidad.
como nos enseñan los espíritus en la pregunta 625 del libro de los espíritus. Entonces, si es el guía y modelo de la humanidad, su enseñanza moral, todavía no hay un ser humano en la tierra que haya practicado todas las enseñanzas morales. Todo ese amor, ese perdón, esa dulzura, esa ternura, esa sabiduría, esas facultades que tenía el Maestro Jesús y la demostró en todo momento, las facultades espirituales, como un ser que alcanzó un nivel de demostración, de vivencia y palabra, con una coherencia tal de que tenía una autoridad moral extraordinaria. Entonces, como todavía no hemos pasado a otro nivel moral más elevado, Jesús es nuestro modelo y guía a seguir. Los espíritas somos cristianos porque seguimos esta pauta que nos dejó el Maestro Jesús. Entonces queda claro que Jesús es modelo y guía del espiritismo. Sí. Otra llamada, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, hablo con María Bernarda. María Bernarda, ¿cómo estás? Gracias por tu llamada. Yo quisiera saber si en el espiritismo hay cargos, nombramientos, así como los hay en la Iglesia Católica o otras religiones como arzobispos, obispos, cardenales, ministros, papas. Y si los hay, ¿qué se debe hacer? ¿Qué carrera debo seguir para ocuparlos o ascender? Gracias. Gracias a ti por la llamada. Interesante pregunta porque precisamente ahora hablamos muy brevemente, pero es bueno precisarlo y aclararlo. Dentro del espiritismo no existen niveles, no existen jerarquías, no hay sacerdocios. Nosotros no nos graduamos, tampoco salimos siendo espíritas máster ni magíster. No, el espiritismo es uno solo y es precisamente de acuerdo al estado de conciencia de cada persona va a obtener niveles espirituales. Hay espíritus superiores de acuerdo a su moral. Entonces el espiritismo nos enseña que nosotros dentro de nuestra doctrina no vamos a tener ni jefes, ni superiores, personas que tengan jerarquías, ni tenemos personas que direccionen la espiritualidad, ni aquellos que tengan más poder mediúnico que otros. No lo hay. El conocimiento de la doctrina espírita nos ayuda a hacer un viaje interior. Un viaje a lo profundo del alma, allá a esos rincones oscuros de nuestro corazón, donde nosotros tenemos que ir al hacer ese viaje interior, con el conocimiento de la propuesta espírita, que es un conocimiento filosófico, moral, va a llevarnos a nosotros a entender lo que somos, lo que debemos trabajar para superar, aquellos vicios, aquellos defectos, aquellas máscaras que debemos quitarnos, aquellas inseguridades, aquellas tristezas, como también lo positivo, aquellas virtudes, aquellas cualidades que tenemos, identificar todo lo que somos realmente, y ese viaje interior es el camino que nos propone la doctrina espírita, para que así podamos nosotros trascender, evolucionar, y el que más vive es el que más va teniendo autoridad moral sobre los otros, porque no hay jerarquía, la jerarquía es moral, la jerarquía es espiritual. Entonces es una propuesta que nos trae el Maestro Jesús a través de estos espíritus amorosos, estos seres de luz, estos ángeles del amor que son luces que han venido a nuestras almas, a nuestros corazones, trayéndonos un mensaje de la realidad, de lo que debemos ser hoy, de lo que debemos alcanzar para un mañana. Mirar siempre hacia lo alto, hacia adelante, hacia arriba, con una actitud de mucha fe, pero sin olvidarnos que tenemos que tener los pies en la tierra para no engañarnos ni vivir de ilusiones, sino hacer, a través del conocimiento de la doctrina espírita, un viaje a lo profundo del alma, para despertar nuestra conciencia, que a veces está cómoda, adormecida, llena de intereses, llena de pasiones. Y ese despertar de nuestra conciencia nos va a ayudar a encontrar los caminos de la plenitud, del ser hombres integrales en todos los campos de la vida, porque solamente no somos este cuerpo, somos seres inmortales, que estamos aquí cada uno con una misión, con una tarea, y a veces todas estas creencias populares, todos estos ritos, estas ceremonias, esta posición jerárquica, esta avidez material, lo que hace es distraernos de la verdadera esencia, que es el amor de Jesús y de Dios. Entonces este conocimiento incrementa nuestra fe, ¿no? Nuestra fe, así es. ¿Hay otra pregunta? Vamos entonces a escucharla. ¿Con quién hablamos? Con Rubén Hernández. Rubén, nuevamente, bienvenido. Gracias. ¿Qué consecuencias a nivel espiritual tienen aquellas personas que hacen negocio con la mediunidad? La pregunta es,
¿Qué consecuencias a nivel espiritual tienen aquellas personas que hacen negocio con la mediunidad? Consecuencias muy desagradables, muy negativas. ¿Por qué? Porque lo primero es el abuso, ¿no? El abuso que cometen de esas personas que hacen negocio con la mediunidad, haciendo negocios de algo que no depende de ellos, depende de Dios, depende de la voluntad de unos seres espirituales. Entonces está abusando de la buena fe de las personas, y eso trae consecuencias porque es una burla, una falta de respeto a las necesidades, al sufrimiento, al dolor, a la angustia que traen a la otra persona. Segundo, el estar siempre en esa práctica de ritos, de ceremonias, de baños, de supersticiones, nos está creando un ambiente tan negativo que realmente esa persona absorberá tanta la negatividad que le irá mal. Nunca hemos visto a alguien jamás que esté en ese tipo de práctica, que esté en prosperidad, que esté feliz. En ¿no? plenitud. En plenitud, no puede. ¿Por qué? Porque está abusando de algo sagrado, que son las leyes divinas, las leyes espirituales, y el negocio que se transforma va a acarrear circunstancias tan difíciles y pesadas que trae consecuencias hasta las próximas encarnaciones. Consecuencias de disturbios mentales, emocionales, consecuencias mentales muy profundas. ¿Por qué? Porque estamos abusando de nuestra mente, de la buena fe de las personas, y creándonos una sintonía con huestes espirituales inferiores, oscuras, que les gusta ese tipo de práctica, porque a los seres de luz, a los espíritus amorosos, a los ángeles guardianes, no les gusta ese tipo de práctica. No son afines a ese tipo de prácticas, ni las estimulan ni las sugieren. Si en cualquier parte que se diga ser espírita sugieren tipos de prácticas, de baños, de oraciones que las hagan tantas veces, o ceremonias o rituales X o Y, esos son espíritus inferiores que están allí sugiriendo este tipo de prácticas. Tengamos mucho cuidado, no nos dejemos imbuir dentro de una atmósfera negativa, porque eso nos caerá sobre nosotros como enfermedades, de problemas de mala sintonía, de disturbios, ¿no? Entonces no vale la pena que vayamos a estos sitios, porque también nos podemos infectar, ¿no?, de esas energías pesadas. Y precisamente el asistir a estos sitios, en practicar este tipo de actividades que no van bien con el bien común, con el bien propio, aleja a los espíritus buenos. Va creando una coraza alrededor nuestra que evita que ellos puedan comunicarse y nosotros podemos percibirlos. Ellos se alejan. Cuando comenzamos estas prácticas indebidas, los espíritus benéficos, los espíritus superiores se alejan de nosotros. Bien, tenemos otra pregunta, vamos entonces a escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, habla Rafael Guzmán, un saludo cordial para ustedes. Rafa, ¿cómo todos estás? Nuestros hermanos. Tengo una pregunta en concreto, y es: ¿cuáles han sido o qué circunstancias han contribuido para que el espiritismo no se haya abierto paso en Cartagena tan popularmente? Es mi pregunta. Gracias, Rafael. Gracias por tu llamada. Realmente es un trabajo que tenemos que hacer los espíritas, ¿no? Es una doctrina nueva, una doctrina que está apenas en su nacimiento. Un proceso que estamos, y que tenemos que reunirnos en instituciones organizadamente para tener esa fortaleza de trabajar en la divulgación, así como en este programa que estamos haciendo en este momento, y divulgar la doctrina, y principalmente a través de nuestro ejemplo, ¿no? Desde nuestro ejemplo como seguidores de esta creencia. La doctrina espírita es una doctrina filosófica de consecuencias morales que nos va a ayudar a encontrar la felicidad y la paz. Entonces nosotros, es el deber de los espíritas trabajar por la divulgación, trabajar organizadamente y crear casas o centros espíritas, siempre bajo una visión dejada por el maestro Allan Kardec, y comprometernos todos, ¿no? Porque las cosas, si nosotros no les trabajamos, nunca vamos a lograr que se conozcan y se divulguen, ¿no? Tenemos que fortalecernos en la unión y la unificación de criterios
para poder proyectar bien el mensaje. Y cuando Jorge hablaba ahora de organización, precisamente se requiere que sean instituciones serias, organizadas, encaminadas hacia el bien. Y es precisamente lo que evita que se prolifere tan rápidamente el espiritismo, ¿no? Porque exige seriedad, exige estudio. Y cuando hablo de estudio es precisamente el entender en reunirnos en centros apropiados, en centros donde haya buen direccionamiento de los programas, de las enseñanzas, porque tenemos que entender por qué somos espíritus, por qué el mal nos afecta, por qué existe el mal, de qué forma podemos nosotros alejarnos de las circunstancias equivocadas, cómo podemos corregir nuestras vidas, y así, con la oración, podemos nosotros potencializar nuestros esfuerzos en mejorar. Entonces las casas espíritas nos enseñan a eso. Son pocas, pero deben ir creciendo a la medida que el hombre vaya tomando conciencia. Y recordemos, sí, que las casas espíritas podemos desarrollar obras sociales. Las obras sociales son las que más divulgan lo que son realmente el trabajo de los espíritas. Y lo que es espiritismo. Entonces, ya aquí en Colombia estamos trabajando mucho, hay muchos hogares infantiles, ancianatos, ya las instituciones espíritas están organizando mucho la tarea social, que es una demostración del amor al prójimo, del servicio en nombre de Dios que desarrollamos los espíritas. ¿Tenemos otra pregunta? Muy amable. Sí, adelante por favor. ¿Para qué son las casas o centros espíritas? ¿Y para qué sirven? ¿Y si puedo asistir? Gracias por tu llamada. Las casas espíritas pueden asistir todas las personas que están interesadas. Es gratuita, no hay ningún interés económico en asistir, en poder participar de las reuniones. ¿Para qué sirven? Para tener el sitio donde nosotros podemos compartir, estudiar, desarrollar mucho todo ese conocimiento que nos va a dar la pauta para que nosotros seamos cada día más espirituales, ¿no? La gran problemática de la humanidad es el desconocimiento de las leyes divinas, el desconocimiento de realmente del Dios, que es el Dios inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, perfecto en amor, en justicia, y no aquel Dios castigador, el Dios cruel, vengativo. Y nosotros los espíritas tratamos siempre de que entendamos las leyes divinas y el amor a Dios. Y para eso son los centros espíritas, para estudiar, para profundizar los conceptos y ayudarnos emocional y psicológicamente para que abramos el alma y podamos así ser mejores seres humanos, ser mejores personas, trascender, crecer, entender el porqué de los problemas sociales, de salud, familiares, todo lo que tenemos en la vida diaria, por qué los problemas, por qué las dificultades, cuál es el objetivo de la existencia, cuál es el objetivo del venir a la tierra. Y así, divulgando el conocimiento y estudiando en los centros espíritas, vamos a evitar que haya mucho suicidio, mucho aborto, mucha drogadicción, muchos abusos de autoridad, mucha corrupción, porque los grandes problemas sociales que vemos se debe a la ignorancia de la ley de causa y efecto, de las consecuencias de los actos. Cuando comprendamos bien las consecuencias de los actos nuestros, vamos a evitar hacer mucho mal y abusos, porque vamos a recibir nosotros mismos las consecuencias de nuestros actos. Por eso nuestros centros espíritas es centro de estudio y orientación espiritual para hacer del hombre hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces, eso queda claro. ¿Qué son nuestros centros espíritas? Son sitios, lugares organizados para la enseñanza espírita. ¿Organizados en qué sentido? Porque existe un procedimiento de aprendizaje. Existe un seguimiento claro a la doctrina única que es el espiritismo, que es la kardeciana. Y es donde las prácticas y las actividades espíritas están enfocadas precisamente al desarrollo espiritual. Sí, entonces el centro espírita tiene obras sociales. Nosotros tenemos la Fundación Remanso de Amor, que es una obra social dedicada desinteresadamente, donde alimentamos a unos 300 personas diariamente, dándole alimentos gratuitamente a las personas que están viviendo una situación social, económica muy precaria. Tenemos a niños, 110 niños vulnerables, con situaciones muy delicadas, para ayudarles integralmente, ¿no? Y tenemos también la ayuda a las jóvenes embarazadas, a las jóvenes gestantes, para ayudarles y orientarlas en ese proceso de desarrollo embrionario, ¿no?
y para que sean unas buenas madres y que se cuiden para no seguir teniendo hijos sin ningún limitante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que estamos desarrollando una labor social. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la doctrina espírita nos ayuda a despertar más las conciencias, a practicar más la solidaridad, la fraternidad y a sustentarnos en los caminos del bien y del amor, ¿no? Entonces, para eso son los centros espíritas. Entonces están todos invitados, ¿no?, a nuestro centro espírita ubicado en Manga. Para ser más exacto, a nivel de nuestra dirección, que es lógica entender, es 4 casas después del Trébol, a mano izquierda, ¿no? Queda en Manga, es nuestro centro espírita Juana de Ángeles, Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Ahí los esperamos a todos. Tenemos actividades públicas los martes y los sábados. Los martes a las 6:30 de la tarde, que son conferencias, y los sábados a las 5 de la tarde pueden asistir. Y comencemos a revisar estos conceptos que van a aclarar nuestra situación en la vida, van a ayudarnos a entender el porqué de nuestras problemáticas, nuestros conflictos y la mejor forma de solucionarlos. Bien, entonces realmente estamos muy contentos de que ustedes nos estén escuchando por este programa Luces para el Alma, que pueden a nosotros también comunicarse por vía email al programa Luces para el Alma @gmail.com. Programa Luces para el Alma @gmail.com. Pueden escribirnos para cualquier inquietud, podamos aquí solucionarles. Igualmente los invitamos para que en el momento que haya oportunidad visiten también la Fundación Remanso de Amor, ubicada en Canapote, en la calle Las Rosas, que es una obra espírita, ¿no? Como bien lo mencionaba Jorge ahora, es una obra espírita que se fundamenta precisamente en nuestra necesidad de ser fraternos y ayudar a nuestra comunidad. Que no es la única obra espírita en Colombia, ¿no? Hay muchas, en Bogotá, en Santa Marta, en Cali, en Neiva, Pereira, en fin, tenemos por todas muchas ciudades del país obras sociales espíritas para identificarnos con el servicio a los demás, con el amor al prójimo y el desinterés, cumpliendo ese gran lema, ¿no?, de la trabajo, solidaridad y tolerancia, que debemos todos tener siempre, que es un lema espírita, ¿no?, acuñado por el maestro Allan Kardec. Trabajemos siempre por el amor de Dios, seamos solidarios unos a otros y que estemos siempre vinculados a la tolerancia. Entender de que todos tenemos la oportunidad de actuar como queramos, pero tenemos que también ser responsables de las consecuencias de nuestros actos. El espiritismo es una gran doctrina de amor, doctrina de luz que ilumina nuestras almas, que viene a replantearnos la visión a veces equivocadas que tenemos, nos abre el panorama de un horizonte de amor y de paz, donde aquellas voces de los que partieron primero vienen a decirnos: la vida continúa, el amor prosigue, la muerte no existe, la muerte del cuerpo es simplemente un momento liberador para que nuestras almas entren a la vida espiritual, que es la verdadera vida. De allá venimos antes de nacer y allá retornaremos después de la muerte. La doctrina espírita es el consuelo más grande que tenemos, porque nos ayuda a entender que todos progresamos, que todos vamos evolucionando hacia el perfeccionamiento, y Dios en sus leyes amorosas y buenas nos da siempre la oportunidad, como aquel padre que siempre apoya a sus hijos. Si nosotros como hijos que somos de Él y somos padres y ayudamos a nuestros hijos dándoles las oportunidades que necesiten, Él, que es perfecto, con mayor razón nos da siempre la oportunidad, no nos condena eternamente a vivir un estado, sino que nos da la oportunidad de reparar, de crecer, de animarnos en la fe, en la esperanza de que hay un mañana mejor. La vida continúa, la vida prosigue, por eso vale la pena ser felices. Somos inmortales. Bueno, entonces con estas palabras de la explicación de lo que es el espiritismo, en realidad lo profundo que es nuestra doctrina, nos despedimos el día de hoy. Para dar cierre a nuestro programa, agradecemos a todos los radioescuchas y a aquellas personas que intervinieron con sus preguntas interesantes para dar más ameno a este programa y hacer más explícito nuestra enseñanza. Muchas gracias con ustedes, Alcel Renal, Jorge Berrío, en este programa de hoy,
Luces para el Alma. Y gracias aquí a todos ustedes. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.